Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse hoy a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña la doctora María del Rocío Ulloa. La doctora pertenece a el equipo de chequeo médico de Hospital Clínica Bíblica San José, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenos Muchísimas días a gracias. todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, precisamente en este mes, iniciando el año, pues es habitual que hagamos una lista de propósitos, ¿verdad? Generalmente vamos a querer mejorar nuestros hábitos, queremos planificar dietas, planificar ejercicios, pero realmente no conocemos nuestro estado de salud. Y por ello, pues realmente debemos de priorizar ciertas cosas y dentro de ellos un chequeo médico pues es importante de poner o de ingresar en nuestra lista de propósitos. Realmente hacerse exámenes con frecuencia ayuda a encontrar problemas antes de que estos comiencen y incluso si uno se siente bien, un control de exámenes y una revisión por un médico nos ayuda a evitar problemas a futuro. ¿Qué es un chequeo médico? Bueno, básicamente es una serie de pruebas diagnósticas con el fin de conocer el estado de salud de una persona y nos va a ayudar a proponer estrategias de promoción de la salud y para mejorar y aumentar la calidad de nuestra vida. No hay un chequeo estándar, yo no puedo decir para esto y esto como una receta de cocina, pero los factores individuales de cada persona nos van a ayudar a dirigirnos para obtener mejores resultados, resultados más relevantes y de utilidad clínica. Hoy vamos a hacer una revisión general de los chequeos que nos vamos a realizar nosotras las mujeres según los rangos de edad. ¿Quién debe realizarse un chequeo general? En resumen, podemos decir todas. Todas tenemos que realizarnos un chequeo general. Las personas sanas, porque, bueno, esto nos va a ayudar a conocer nuestro estado de salud y las personas que tengan algún síntoma, pues básicamente para evaluar la evolución, la repercusión de alguna enfermedad en nuestra salud en general. Los chequeos nos van a servir para descartar patologías, nos va a ayudar a prevenir enfermedades o nos va a ayudar a identificarlas de manera precoz. Esto con el fin de evitar su progresión y pues evitar complicaciones posteriores. Vamos a ver con qué frecuencia tenemos que realizarnos un chequeo médico en general. Esto va a ser básicamente según las necesidades individuales. No podemos decir igualmente, como les dije anteriormente, que hay una receta de cocina. Muchas veces encontramos gente que nunca se ha hecho un chequeo médico, gente que tiene muchísimos años de haberse hecho un chequeo y que no se preocupan por valorar su estado de salud. Incluso algunas personas teniendo síntomas no buscan atención médica por temor a encontrar algo malo. Cosa que es contraproducente porque podemos tener complicaciones y hacer más difícil el manejo de ciertas situaciones o de ciertas patologías o enfermedades. Por eso es conveniente realizarlo de manera periódica, estemos enfermos o no estemos enfermos, tenemos que hacernos un chequeo mínimo al año. Hay varios factores que nos pueden cambiar esto, ¿verdad? Varios factores como la edad, los antecedentes familiares, los hábitos que tengamos. Pero como les decía, el chequeo mínimo debe ser anual. Esta periodicidad puede cambiar, por supuesto, si tenemos alguna enfermedad. No es lo mismo que un hipertenso o un diabético se vaya a controlar solamente una vez al año cuando tenemos riesgo de tener algunas otras condiciones. Igualmente, puede ser que no tengamos alguna enfermedad crónica o creamos que no tenemos alguna condición, pero por ejemplo, una persona que padezca de colesterol o triglicéridos o tenga obesidad o sea un tabaquista,
puede correr el riesgo de tener otras condiciones y el hacer los chequeos nos va a abrir un poquitito el panorama sobre el estado que tenga esa persona en el momento. En estas condiciones, bueno, puede ser que el seguimiento no sea anual, ya podría ser que necesitáramos verlos cada 6 meses o cada 4, cada 3, cada mes. Eso va a depender de la situación con la que nos encontremos y el estado en que encontremos a la persona que se haga el chequeo. ¿A partir de qué edad debo de iniciar los chequeos médicos? Bueno, generalmente nosotros tenemos un control muy estricto con nuestros recién nacidos. Cuando tenemos a nuestros niños pequeñitos, los llevamos con el pediatra mes a mes o cada 2 meses. Vamos a tener atenciones muy frecuentes, les vamos a llevar a la vacunación, les vamos a controlar el peso, la talla. Luego, durante la niñez, los controles se van haciendo un poquitito más espaciados, vamos a tener controles en algunos casos anuales, pero en muchos casos deja de cumplirse durante la niñez el chequeo y cuando llegan a la adolescencia tienen años de no ver un médico, de no hacerse un examen físico y de no realizarse exámenes de laboratorio. En particular, las mujeres normalmente retomamos los chequeos cuando iniciamos la vida sexual activa, pero estos chequeos se hacen muy dirigidos a la parte ginecológica y tenemos que recordar que no solamente somos un ser para reproducirnos, ¿verdad? Es muy importante la parte ginecológica, pero también es importante el resto de los chequeos que podemos hacer en la mujer. Es importante, muy importante, saber que en cada etapa de la vida vamos a tener cambios. Cada etapa de nuestra vida va a conllevarnos a muchos cambios, por lo tanto no debemos bajo ninguna circunstancia dejar los chequeos porque estemos en la adolescencia, porque no tengamos vida sexual activa aún. Vamos a ver, digamos, en las adolescentes, en las muchachas adolescentes, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, ya habíamos indicado que al menos una visita anual es importante. Allí vamos a historiar a esa paciente o a su familiar, vamos a determinar qué condiciones hay de herencia en la familia, qué cosas importantes tenemos que saber sobre esa familia y qué podríamos estar heredando en esta adolescente. Valorar el examen físico, todos los parámetros antropométricos, peso, talla, presión arterial es muy importante. Hacer una evaluación de la vista y el oído. Y esto lo indico porque cuando nuestros chiquitos van a entrar al kinder, normalmente les solicitan en el kinder o en el pre-kinder, les solicitan un examen de la vista y el oído. Y después nos olvidamos. Y resulta que pasa este adolescente o este niño, la niñez y la adolescencia, escuela y colegio, y nunca más se les hace una revisión de vista y oído. Y es muy importante determinar. Recordemos, de nuevo, hay enfermedades de tipo hereditario, pero también hay condiciones que se pueden ir presentando a lo largo de este tiempo y aunque tengan una corta edad, no significa que no puedan tener alguna condición en su visión o audición. No olvidemos el chequeo dental, no está por acá, pero el chequeo dental es muy importante en los adolescentes también. Limpiezas y evaluación de condiciones de las piezas dentales es importante. Las pruebas de laboratorio, bueno, condiciones como colesterol y triglicéridos hemos encontrado cada vez en muchachos más jóvenes, entonces, o problemas del azúcar. Entonces, las pruebas de laboratorio nos pueden ir dando un poquitito de visión acerca de cómo puede estar la alimentación y si hay alguna condición también hereditaria que nos pueda estar afectando. Comentar sobre temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
bueno, la adolescencia tiene muchas edades, ¿verdad? Y hay desde los más chiquitos hasta los más grandecitos. Puede ser que en los primeros años de la adolescencia no vayamos a comentar acerca de eso, pero en algunos chicos un poquito más grandes, que incluso ya hayan iniciado actividad sexual, es importante hablarles sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los peligros del uso del alcohol o drogas y estimular hábitos saludables que tengan o indicarles qué cambios pueden hacer según los hábitos que estén teniendo hasta el momento. También la vacunación, como decíamos anteriormente, nos preocupamos muchísimo por la vacunación en los chicos chiquititos, en nuestros bebés, pero ya cuando están grandes o cuando ya llegan a la adolescencia, decimos ya tienen sus vacunas y no nos preocupamos por determinar si algo hace falta. En nosotras las mujeres, la vacunación del virus del papiloma es muy, muy importante. Esto nos va a ayudar a la prevención de cáncer del cuello del útero en un futuro. La Caja Costarricense ya tiene dentro de su esquema la vacunación de entre 9 y 15 años, pero algunas niñas no están vacunadas, entonces podemos valorar el momento en que colocarlas y cuándo se van a poner los refuerzos. Ya después de los 15 años van a ser 3 dosis, antes de los 15 años van a ser 2 dosis y entonces podemos eh, chequear ese carnet de vacunas y ver si esta vacuna tan importante está dentro de su esquema colocado. Ciclos menstruales en nuestras niñas vamos a tener generalmente al inicio de los ciclos menstruales, cuando están jovencitas o recién iniciaron sus ciclos menstruales, podemos tener muchos cambios, mucha irregularidad, muchas condiciones que podemos ir valorando y igualmente durante este periodo de la adolescencia ver si hay alguna irregularidad o si sigue siendo irregular y si hay que hacer otros estudios. El Papa Nicolau en las muchachas que hayan iniciado su actividad sexual, ya es parte del chequeo y el uso de anticonceptivos también, pues para prevenir embarazos no deseados y por supuesto, lo que ya habíamos hablado, prevención de enfermedades de transmisión. La revisión de las mamas también es importante por medio de ultrasonido o la palpación de la mama, que no haya ninguna masa, ninguna pelotita, ninguna condición que haya que investigar más. A veces ellas con los cambios hormonales pueden tener dolor, etcétera, y eso también podemos valorar que no haya ninguna condición patológica y que sea únicamente la misma maduración que está pasando y los cambios normales de esta etapa. Definitivamente si hay alguna condición que nosotros encontremos en su historia clínica o en el examen físico, nos va a ayudar a decidir si hay que complementar con otros exámenes y no solo esto básico que se le ha hecho y tengamos que ir a estudiar alguna condición extra. Otra cosa que es importantísimo es valorar los hábitos de sueño, de alimentación, por supuesto, porque están en un periodo de crecimiento y una alimentación saludable es importante, precisamente por esta condición de evolución que están teniendo las adolescentes en este caso. Pero los hábitos de sueño, bueno, es el uso de la tecnología en este tiempo a toda hora, ¿verdad? Porque ellos a toda hora están pegados a alguno de sus aparatos tecnológicos y nos pueden trastornar un poquitito los hábitos de sueño. A veces están conversando con sus amigos en horas de la madrugada o viendo videos o en muchas situaciones en las que están pegados o sus jueguitos o lo que sea, ¿verdad?
Y esto los va a llevar a tener trastornos, mucho cansancio y evidentemente puede trastornar sus actividades diarias, su escuela, su colegio, y es importante pues poner reglas en estos hábitos de sueño. La actividad física, esta misma condición de tener la tecnología a su disposición todo el día, hace que ahora tengan muchísimo menos actividad física, no nos gusta dejarlos salir solos, bueno, mejor los tenemos en la casa un poquito seguros, pero sí tenemos que estimular entonces, bajo otras condiciones, que su actividad física aumente y dejar un poquitito de lado la tecnología por algunos momentos para que hagan un poquito de ejercicio. Pasando de los adolescentes, pues nos vamos a valorar, digamos, ya mujeres de 20 a 40 años. Todo lo anterior, porque esto es como un proceso, ¿verdad? Todo lo anterior que hicimos en los adolescentes, más algunas otras condiciones, vamos a agregar en los chequeos de las mujeres entre 20 a 40 años. Muy importante, igual hacer una historia clínica y un examen físico donde valoremos los parámetros antropométricos, como habíamos hablado, la presión, el peso, la talla, etc. En las mujeres de 20 a 40 años que ya están en etapa fértil, aquí vamos, que es la mujer adulta joven, aquí ya vamos a pues hacer una buena revisión ginecológica, siempre importante, hacer ultrasonido de mamas, valorar cómo están esas mamas, la toma de citología vaginal, el Papa Nicolau en mujeres que ya hayan iniciado su actividad sexual, igualmente la detección del virus de papiloma humano, que es tan importante ahora, se puede hacer aproximadamente cada 4 años, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, de las condiciones que tenga esa mujer en etapa fértil, y el ultrasonido ginecológico para, bueno, valorar todos los órganos. No solamente tenemos que hacer un ultrasonido ginecológico, ya podemos hacer un examen abdominal completo que nos valore hígado, riñones, vaso, páncreas, vejiga, todo esto, pues como para ir valorando cómo estamos en general, pero algunas empiezan con su control ginecológico únicamente. Bueno, eso va a depender conforme pasan los años. Sí vamos agregando también un ultrasonido abdominal para ir valorando el resto. Y como estamos en el límite de mujeres a los 40 años, pues metí por acá la mamografía. Después de los 40 años, ya vamos a empezar a hacer la mamografía. No solo vamos a revisar, como decíamos, la parte ginecológica, la parte cardiopulmonar también es muy importante, realizar un electrocardiograma. Si está normal y no hay ninguna condición, pues podemos en mujeres jóvenes quedarnos con electro, pero en mujeres ya más grandes o que encontremos alguna condición, alguna sintomatología, un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazoncito, nos puede ayudar a valorar la parte cardíaca. Rayos X de tórax o una espirometría nos va a ayudar a valorar también cómo están nuestros pulmones. Y esto lo pongo también muy importante porque, bueno, ahora que estamos en etapa de pandemia, el COVID y tantas personas que han tenido COVID, algunas secuelas nos pueden dar a nivel cardíaco y pulmonar, y entonces podemos agregar estos exámenes para determinar cómo estuvo todo. Perdón. Disculpen que estoy un poquito ruda. No se preocupe, doctora, acá estamos.
Vamos a ver, un segundito. Dentro de los exámenes de laboratorio, podemos incluir el azúcar, colesterol, examen de sangre, tiroides, riñón, hígado y el ácido úrico. Y revisar que no tengamos sangre oculta en heces, como una valoración en general. No olvidemos el chequeo dental, no olvidemos el chequeo oftalmológico, actualizar vacunas, actualizar las vacunas. En esta edad retomamos la vacuna del virus del papiloma, la de T, la de influenza, varicela, hepatitis, neumococo. Todas estas podemos ir actualizando y aplicando en caso de que no las tengan colocadas para ponerse al día en su esquema de vacunación. Igualmente, vamos a valorar los hábitos saludables que tengamos a esta edad y los que no sean saludables para determinar si tenemos que hacer algún cambio. El chequeo de mujeres entre 40 y 65 años, bueno, agregando a lo que hemos hecho entre 20 y 40 años, además de lo recomendado, vamos a incluir ya la mamografía y el ultrasonido de mama anual. Siempre es importante hacerlos juntos. Lo que no encontramos en uno lo podemos encontrar en otro examen. Por lo que es importante realizar la mamografía y el ultrasonido al mismo tiempo. Ya aquí ya podemos ir valorando la detección del cáncer colorectal, hacer una gastroscopía, también para detectar cáncer de estómago, que pues en nuestro país es importante, tenemos gran cantidad de casos, por lo que realizar una colonoscopía y una gastroscopía en algún momento es importante. La densitometría ósea, valorar cómo está el estado de los huesitos, si tenemos osteopenia, osteoporosis, para ir midiendo las necesidades de tratamiento y la prevención, ¿verdad?, de fracturas o de caídas en las mujeres en esta edad. Igualmente debemos de continuar realizando la citología cervical hasta que el médico indique, según las condiciones, según los resultados, vamos a decidir en qué momento vamos a suspender el realizar la citología. Controlar la parte cardiológica con una prueba de esfuerzo en algún momento, que la prueba de esfuerzo se puede hacer en mujeres más jóvenes también, dependiendo de la cantidad de ejercicio o el tipo de ejercicio que haga, pero digamos que ya en este momento debemos ir valorando también el estado cardiológico y puede ir dentro de nuestras pruebas en algún momento en este rango de edad. Igual, recordar el examen dental, el examen oftalmológico y auditivo, ya podemos ir teniendo pérdidas, un poquito de la visión por la edad, un poquito de pérdida auditiva, se va haciendo una valoración de necesidad de algún aparato o algo, pero por lo menos nos puede ir diciendo el estado en que nuestros ojos y nuestros oídos están en algún momento de este periodo para que se hagan esa valoración y la necesidad de uso de anteojos o de algún aparato que nos ayude a mejorar la audición. Rayos X de tórax, vuelvo a insistir, puede ser antes de este tiempo, en caso de alguna persona con tabaquismo o algo, pero parte del chequeo ya valorar cómo están nuestros pulmoncitos, cómo se ve el corazón en una radiografía, y en caso de alguna condición, pues hacer otros exámenes si fuera necesario. Vuelvo a insistir entonces en la vacunación, las
las vacunas, el toxoide tetánico, la influenza, la varicela, la hepatitis B y el neumococo, que por ejemplo el neumococo después de los 65 años hay que aplicar. Ya en mujeres mayores de 65 años, agregando a todo lo anterior, ¿verdad? Bueno, igual hacer su buena historia clínica, su buen examen físico. Vamos a evaluar aquí las mamografías, ¿hasta qué edad no la vamos a hacer? Bueno, normalmente hasta los 75 años, pero algunas condiciones hacen que tengamos que hacerlo por más tiempo. Eso es parte de la evolución que tenga, de lo que hayamos encontrado, de las patologías que pueda tener la mujer a esa edad y de que necesitemos hacer el examen por un poco más de tiempo. Aquí quería hablarles sobre la depresión y la ansiedad. Vamos a encontrarlo en mujeres mayores de 65 y en menores de 65. Y en épocas de COVID, en niños, en adolescentes, en mujeres en etapa fértil, todas con estas condiciones que hemos tenido de la pandemia, del encierro, del estrés y de la ansiedad, pues ha generado muchísima depresión y estados de ansiedad. No es que no tengamos que hacer valoraciones antes de los 65 años, evidentemente en el historial podemos determinar alguna sintomatología al respecto y evidentemente que eso va a ser tratado. Pero en mujeres mayores de 65 años, por muchas situaciones, cambios hormonales y etcétera, pues podemos ver un poco más de manifestaciones, por lo que también es importante hacer una valoración del estado mental, si hay ansiedad, etcétera, en estos casos. Pero como les digo, básicamente cualquier persona puede tener un poquito de depresión o ansiedad y pues tenemos que iniciar tratamiento para mejorar este estado. También en mujeres mayores de 65 años tenemos que hacer una valoración durante la consulta de la reducción del riesgo de caídas. Hay que valorar su estado físico, si está haciendo ejercicios, si hemos tenido una pérdida muy importante de masa muscular, si ya no puede realizar ciertos movimientos. Todas estas condiciones las podemos ir valorando, pues para mejorar también los hábitos, mejorar el estado físico con los ejercicios, si hay que hacer un poquito de pesas, todo este tipo de cosas, pues para prevenir la pérdida de masa muscular y prevenir también la pérdida de calcio en el huesito y evitar la osteoporosis. Importantísimo es recordar que durante las consultas tenemos que tomar muy en cuenta las necesidades y las inquietudes de cada una de nuestras pacientes. Aquí en la consulta es importantísimo que hagan evacuación de dudas, que valoremos exámenes y si hay alguna condición específica que podamos ir más adelante a hacer otros exámenes más específicos según las necesidades que tenga cada paciente, según los padecimientos que tenga cada una y según los factores hereditarios. A veces no vamos a esperar hasta tener una patología, sino que vamos a ir valorando la existencia o previniendo la existencia de ciertas patologías que podríamos heredar. Dependiendo de todos estos resultados, vamos a hacer un seguimiento o vamos a hacer una derivación a un especialista que haga también un seguimiento, pero más dirigido según la valoración básicamente de cada caso. Y eso es lo importante, que tengamos una base y sobre esa base podamos seguir haciendo estudios o simplemente, bueno, poder darles la buena noticia de que todos sus exámenes están bien y que, bueno, hay que verse en un año para hacer un nuevo control. Esto es lo que yo les tenía por el día de hoy. Bueno, espero que sea de buena información para ustedes, que les haya sacado de dudas, pero
No sé si tengan alguna duda también. Muchísimas gracias, doctora, por esta importante presentación. Y sí, de hecho, acá tenemos un par de consultas. La primera de ellas dice que qué tan importante es tomar agua diariamente y que sí es cierto que si uno toma más de lo normal puede causar problemas en la mujer. Bueno, evidentemente el hidratarse bien es importante para muchos órganos, ¿verdad? Especialmente para los riñones. Mucho también va a depender de la cantidad de ejercicio que usted haga. Podemos tomar agua pura. En algunas ocasiones, cuando hacemos ejercicios muy severos, muy fuertes, muy importantes, tenemos que tomar suero hidratante, reponer otras cosas, no solamente el agüita pura. Es importante tomar agua, pero normalmente vamos a decir, vamos a tomar entre 1,5 litros o 2 litros. Si tomamos 1 litro o 1,5 litros está bien. Ya tomar grandes cantidades podría darnos algunas condiciones de sobrehidratación, de algunos efectos. Mucho va a depender del estado de salud, de cómo están mis riñones, de si consumo mucha sal o no. Hay muchas condiciones que podrían cambiar. Algunas enfermedades no nos permiten tomar muchísimo líquido porque podamos tener algún problema cardíaco que haga que nuestro corazoncito esté trabajando de más. Que incluso en algunas enfermedades vamos a restringir un poquito los líquidos. Eso va a depender muchísimo de la persona o de las patologías de fondo que tenga. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, ¿una mujer de 36 años ya se puede hacer ultrasonido de mama? Sí, claro. Claro, una muchacha de 20 años se puede hacer un ultrasonido de mama si logramos detectar una pelotita. Si no tenemos dolor o no tenemos ninguna pelotita, pero hay una condición hereditaria también, podemos pensar en hacer en muchachas jóvenes un ultrasonido como parte del chequeo, determinar que no hay nada. Muchas veces hacemos los exámenes y les decimos, no tenemos factores de riesgo, tienen 36 años, no salió ninguna pelotita. No necesariamente tiene que hacerse el control en 1 año. Podemos hacer el control en 2 años o en 3, dependiendo, ¿verdad? No tiene que ser como un control anual en algunos de estos exámenes si no tenemos condiciones hereditarias y no tenemos una patología. Pero sí, perfectamente una mujer de 36 años, perfectamente una mujer de 20 años, puede hacerlo. Una muchacha de 18 años, si se palpó una masa, puede hacerse un ultrasonido. El que no podemos hacer es una mamografía, a menos de que haya una condición que nos indique que sí tenemos que hacer una mamografía. Pero normalmente, si no hay condiciones, vamos a esperar hasta después de los 40 años. Perfecto, doctora. La siguiente consulta dice, en ocasiones el sector de salud público dice que el PAP puede realizarse cada 2 años, en el sector privado 1. ¿Cuál de los dos es más recomendable? Bueno, el cáncer de cuello del útero es un cáncer de evolución lenta. Normalmente no vamos a tener una lesión precancerosa y un cáncer en un periodo muy corto. Por eso es que en algunas condiciones se dice, o en algunas situaciones se dice que se puede hacer cada 2 años. Lo ideal es hacerlo anual, porque podemos detectar algunas otras condiciones. Pero generalmente si yo tengo un Papa Nicolau que no está alterado, puede ser que en 2 años vayamos a tener una lesión precancerosa, pero todavía no cáncer, porque la evolución es lenta. Ahí es mucho depende también de las condiciones de cada paciente, de si ha estado expuesto a algún riesgo, si tiene la vacuna del VPH, si se ha hecho el examen del VPH y que podamos decir, bueno, hágalo cada 2 años porque no hay ningún factor de riesgo. Sin embargo, pues entre más
detectemos lesiones de manera más temprana, es mucho más fácil tratarlas. Por eso es que hacer un examen cada año nos permite hacer una detección más temprana con tratamientos menos invasivos, menos complicados, menos complicación para la paciente, etcétera. Así es que, bueno, yo creo que la recomendación es mejor cada año. Muchísimas gracias, doctora. Y la última consulta nos dice cuáles son las vacunas más recomendables a aplicar después de los 30, 40 y 50 años. Bueno, ya les comenté básicamente, ¿verdad? Las vacunas que teníamos, ya les comenté la vacuna del toxoide tetánico que se pone cada 10 años, el neumococo, la de hepatitis B, la del virus del papiloma, algunas creen que solo se pone durante la niñez. Lo podemos poner hasta los 40 años, incluso, o sea, no hay, no es lo ideal es ponerla de manera temprana, pero esa vacuna todavía, bueno, digamos que el límite podríamos decir que es a los 40 años. La influenza, recordemos que esa es una vacunación que debemos de aplicar anual. La varicela, bueno, ahora ponernos al día con las vacunas del COVID. Básicamente, ¿verdad? Si hay algunas otras condiciones, dependiendo de cada uno, pues habría que aplicar otras vacunas, pero esto es en general lo que deberíamos de tener en edades de etapa fértil y ponernos al día en eso. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta importante charla. También muchísimas gracias a ustedes que se conectaron el día de hoy. Indicarles que también esta charla va a quedar en nuestras redes sociales, canal de YouTube del hospital, para que así ustedes puedan incluso volverla a ver y compartirle a otras personas. Doctora, nuevamente las gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.